Maestra Karen. Soy el maestro Jesús. El maestro Omar. Bueno, este día vamos a hablar sobre las culturas prehispánicas. ¿Pueden apagar el foco para comenzar con las diapositivas electrónicas, por favor? Vamos a empezar con lo que es la cultura olmeca. Se dice que esta cultura es llamada y significa en lengua náhuatl país de hule. Sus inicios. Dice que se desarrolló entre los años 1200 a.C. y alrededor del 400 a.C. Se dice que esta cultura es considerada una de las madres, ya que fue la iniciadora de todas las demás de las que vamos a hablar. Fue la primera en surgir, por eso se le llama cultura madre. Su ubicación geográfica se encuentra entre los territorios de Veracruz y Tabasco. Ahí podemos observar lo que es el mapa. Es en esta zona de aquí, donde se ubica esta cultura. Sus características. Dice que fueron los iniciadores del juego de pelota. El juego de pelota, las reglas eran varias, ellos las ponían. A veces podían jugar con las manos, con las rodillas, con las piernas o con bastones. El objetivo del juego era que la pelota se ingresara en el orificio que se encuentra ahí. Un dato curioso que ellos decían que los equipos se dividían ya en dos equipos. Uno, por ejemplo, era el dios del fuego, el dios de la tierra, y ellos decían que lo que estaba pasando en la tierra también estaba pasando en el cielo. Estaba peleando el dios del fuego contra el dios de la lluvia, eso también estaba pasando en el cielo. Y a los equipos que perdían se sacrificaban y se enterraban con ofrendas al equipo, y ellos lo aceptaban de manera buena, porque ellos, su pensamiento era que ellos reencarnaban en otros humanos y se iban al cielo con los dioses con los que ellos estaban representando. Dice, alguna de las características de esta cultura es que fue la primera en desarrollar un sistema de escritura geográfico. Se hicieron investigaciones en años recientes, en el 2002 y en el 2006. En el 2002 se hizo una que data del año 650 a.C. y en el 2006 se hizo una en 900 a.C., lo cual concluyeron que es una de las culturas con estas escrituras más antiguas, ya que los años en los que se encontraron, 650 y 900, pasan a ser más antiguos que las escrituras de la cultura zapoteca. En conclusión, por eso se dice que esta cultura es la más antigua en esta escritura. Otra de las características era que las actividades que ellos hacían para la subsistencia eran mixtos, ya que realizaban actividades de pesca, de caza y recolección de recursos silvestres. Bueno, pasemos a otra cultura, que es la cultura maya. Dice que se inició en el 292 y también habla de que su ubicación está entre las tierras mexicanas, que son Yucatán, Campeche, Tabasco, Quintana Roo y en la zona oriental de Chiapas, así como zonas de Belice, Guatemala y Honduras. Aquí están ubicadas, en el mapa están ubicadas aquí, es toda esta zona y parte de acá. Dice también que los dioses que ellos tenían era el Señor, Dios de todos los dioses, era el Dios de la noche y del día, el Dios de la lluvia, el Dios del sol y el Dios de la luna. Algunas de las características de esta es que es llamada una cultura impresionante por su espectacular arquitectura. Las piezas más dramáticas de esta cultura son la pirámide de Chichén Itzá, la cual fue nombrada una de las 7 maravillas del mundo recientemente y ha sido patrimonio de la humanidad durante 20 años según la UNESCO. Eso es lo que caracteriza a esta cultura, que sus pirámides son enormes y fueron nombradas, como ya lo mencioné, una de las culturas de las 7 maravillas del mundo. Otra característica es que ellos elaboraron un calendario de 365 días. Se dice que esta piedra pesa alrededor de 24 toneladas y es una obra maestra tanto matemáticamente, ya que todo lo que esto aquí representa está hecho específicamente y perfectamente
También se dice que astrológicamente, porque hay unos pequeños orificios en este calendario que si lo pones en el cielo, son los orificios de las estrellas. Entonces por eso dice que es una obra también perfectamente astrológicamente. Dice que fueron exactamente precisas, como yo les comentaba, sus dibujos y los movimientos de la luna y los planetas. Por eso se dice que también es astrológicamente perfecta. Otra es que ellos desarrollaron el sistema numérico del 0 y numeración de base 20. Es lo que podemos observar aquí. Ellos desarrollaron esto, fue la primera cultura en desarrollar. Fue una gran aportación en el área matemática porque las demás culturas no tenían 0 ni tenían hasta el número 20. Una última característica de la cultura maya es que tenían un libro llamado el Popol Vuh. En este libro describían cómo surgía el mundo y los fenómenos naturales. Aquí lo tenemos. Este es el Popol Vuh. Es como nosotros lo llamaríamos como nuestra Biblia cristiana. Esto era lo que ellos tenían. Aquí viene desarrollado específicamente todos los fenómenos naturales, cómo se crearon los animales, cómo estaba el mundo antes y cómo fueron desarrollando y fueron surgiendo animales, La cultura vegetación. tolteca dice que viene de la palabra tolteca viene de la náhuatl y significa maestros constructores, ya que ellos eran reconocidos como buenos arquitectos y artesanales, usaban mucho la artística, ya que ellos fueron el pueblo que vivió entre los años 900 después de Cristo y 1200 después de Cristo, alrededor de Tula. Las leyendas náhuatl afirman que los toltecas dieron origen a la civilización, como les venía diciendo, ya que los llamaban artistas o maestros de la construcción. Los aztecas tomaron mucha en muestra la cultura tolteca, ya que ellos, como quien dice, imitaron a la cultura tolteca para seguir con sus pasos, con la construcción y todo ese tipo de cosas que hacían los toltecas. Adelante. Su capital, Tolanchi-Cocotitlán, sería conquistada por los chichimecas en el año 1168 después de Cristo. Organización económica de los toltecas. Dice que al principio la economía de los toltecas estuvo basada en la agricultura, ya que ellos cultivaban el maíz, frijol, chile, algodón, maguey, que ya con el maguey hacían pulque. De ahí fue también un gran descubrimiento, ya que sabemos que el pulque es algo que normalmente tomamos para acompañar con alguna comida o algo. Ellos fueron los iniciadores, ya que ellos lo sacaron del maguey. Ya que ellos también producían, como les comentaba, la artesanía, como el hilado y el tejido de la prenda de algodón. La arquitectura. El pueblo tolteca creó una refinada cultura que incluía conocimientos sobre la función del metal, como sobre la fundición, sobre la fundición del metal. Las piedras, ya que ellos moldeaban, eran perfectas, eran increíbles, pues, ya que ellos no tenían muchas máquinas, ya que actualmente nosotros tenemos máquinas moldes y todo ese tipo de cosas que nos facilitan hacer una escultura y hacerle forma a una piedra, ya que ellos lo hacían todo manualmente. Las artes, como les venía diciendo, es una piedra que ellos hacían, que es una de las más importantes en Chacmol, una gran figura
aquí lo narra, es una gran figura sentada en forma reclinada, sosteniendo en su vientre un recipiente y con la cabeza volteando a un lado. O sea, esta escultura no nada más la utilizaban ellos, sino tengo entendido las otras culturas, las demás culturas utilizaban esta misma imagen o sea, me refiero a que los toltecas no nada más hacían esta imagen, sino la azteca, la mixteca, ellos también hacían esta misma escultura. La organización política y social. Los toltecas eran cazadores hábiles y fueron considerados un pueblo guerrero, ya que sostuvieron peleas constantes con las tribus vecinas y establecieron en Tula, se mantuvieron siempre en Tula, no fueron una tribu una cultura que estuvieran viajando como los mixtecas, que más adelante les voy a hablar de ellos. Ellos se plantaron en Tula y en base de sus peleas que los querían sacar de ahí de Tula, ellos siempre se mantuvieron en ese municipio. Adelante. La religión. Su dios principal era Quetzalcóatl. Como podemos mencionar, Quetzalcóatl era el dios, como quien dice, universal de todas las culturas. Este dios es el hombre y sacerdote, símbolo de inteligencia de los pueblos. También tenían otros dioses que fueron Tezcatlipoca, dios de la noche y de las tinieblas; Tlaloc, dios de la lluvia; y Tonatiuh, dios del sol. A continuación lo voy a hablar sobre los mixtecas. La cultura mixteca sobresalió en los fines del siglo VII. Aparecen establecidos en la zona oeste de Oaxaca, y durante el siglo IX se imponen como clase dominante en muchas ciudades a su alrededor. Alrededor del año 1000, y consecuencia de la presión de los toltecas, invaden territorios zapotecas. Por eso dicen que mixteca zapoteca. Así también se es conocida la mixteca zapoteca, porque ellos invadieron los zapotecas y, como quien dice, se hicieron partes, como que se unieron. Ellos lo gobernaron y ahora se llamaban mixtecas zapotecas. En los siglos XIII y XIV se produce el apogeo de su civilización, siendo conquistados parcialmente en el siglo XV por los aztecas. La religión. La divinidad principal de los mixtecas era Quetzalcóatl, como les venía mencionando. Quetzalcóatl es como el dios principal de todas las culturas, que era el dios del sol, y que los mixtecos se consideraban descendientes directos. Ellos se sentían descendientes directos de Quetzalcóatl. También rendían culto a otros dioses, como el dios de la lluvia. El calendario mixteco se basó en un ciclo de 52 años. Dice que ellos, después del año 52, ya nunca más contaron. No sé por qué, pero ellos nada más como que era su límite. 52, el número 52, ya más allá ya no contaron. La figura interior muestra los días del calendario azteca. Bueno, ahorita lo voy a mencionar. Alrededor del año 1400 después de Cristo, los aztecas adoptaron la forma de escribir de los mixtecos, menos el símbolo del año y los nombres de las personas en el calendario. Estas son la imagen, lo que los aztecas tomaron como ejemplo, el ejemplo de la cultura mixteca.
continuación mi compañero Omar. De lo que fue la ciudad de los dioses, también llamada Teotihuacán. Dice, es una ciudad precolombina de la cual fue fundada entre el siglo I hasta el siglo VIII después de Cristo. Aproximadamente el término Teotihuacán significa lugar donde los dioses han nacido. La ciudad de Teotihuacán fue dominada por dos enormes pirámides, la del Sol y la de la Luna. Estaban intercomunicadas por una ancha avenida llamada Calzada de los Muertos. Dice, mientras que la gente común y corriente, eran como los agricultores, vivían principalmente en casas de madera. Otros habitantes más privilegiados vivían en casas de piedra con murales que hacían detalladamente en sus tiempos libres. Dice, la ubicación geográfica. La zona arqueológica de Teotihuacán está situada a unos 30 kilómetros al norte de la Ciudad de México. Dice, el origen de la ciudad de Teotihuacán. No hay registros para saber en sí cuándo fue hecha o cuál es su historia, ya que todas las demás culturas dejaron rastro en los murales o en las escrituras que hicieron en las estelas o calendarios. Los teotihuacanos no dejaron ese tipo de escritura. Ahora, en sus asentamientos en la agricultura se basaron la mayoría de su economía, donde obtenían la mayor parte de sus alimentos. Cultivaban productos como lo es el frijol, el maíz, el amaranto, que son los cereales. También practicaban la recolección, caza y crianza. Recolectaban plantas como las bayas de enebro, juncos, verdolagas, nopales y algunas hierbas, y tomates y calabazas. Estos son los dioses. Aquí está el dios Quetzalcóatl, el dios del sol, el máximo dios de todas las culturas. Aquí, esta es la entrada al templo mayor, es el templo de Quetzalcóatl, y este es el dios Tlaloc, el dios de la lluvia. Estos reliquias se encuentran en el Museo Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México. La arquitectura de Teotihuacán fue construida alrededor del año 300, según datos de Carbono, y se caracterizó por el enorme tamaño de sus monumentos. Una pirámide del Sol magnífica que es comparada con las pirámides de Egipto y de Asia Menor. También usaron mucho el jade, que se encuentra aquí en sus máscaras funerarias para sus reyes, y está ubicada la cultura de Teotihuacán en zona al norte de lo que fue la cultura azteca. Ahora voy a hablar de los zapotecas. Etimológicamente el término zapoteca proviene del náhuatl, que significa habitantes del lugar del zapoteo o del pueblo del zapote. Aquí es un máxima representante de Benito Juárez, que es descendiente de los zapotecas. Dice, la cultura zapoteca era un pueblo indígena mesoamericano precolombino, antes de la colonia, que floreció en el sur de Oaxaca, más exacto en el istmo de Tehuantepec. Dice, sus dioses. La religión zapoteca era politeísta, que creía en varios dioses. Dice, su dios principal era Jicotepec, y se le conocía por tres nombres. ¿Cuáles eran? Totec, que era el dios mayor, el que regía. Jipe, que era el dios criador, aquel que hizo todo lo que envuelve a la naturaleza. Tlatehuaquih, que era el dios astro, que es el sol. Dice, era una cultura sedentaria, la cual era muy avanzada y vivía en grandes aldeas, ciudades tan grandes, en casas construidas con piedra y mortero. Las ruinas o zona arqueológica conocida como Mitla se encuentra evidencias de ocupación humana hacia el año 200 de nuestra era. Actualmente las ruinas de Mitla están abajo de una parroquia en la ciudad de Oaxaca. Aztecas, la máxima cultura dominante sobre todos, se le llama la cultura guerrera. La civilización azteca era descendiente de los mexicas.
Fueron un pueblo de cultura náhuatl de la zona mesoamericana que se desarrolló en el siglo XIV al siglo XVI. La cultura azteca creó un gran imperio con capital en la ciudad de Tenochtitlán, sobre una isla del lago de Texcoco. Los aztecas hablaban la lengua náhuatl, que se expandía por toda la región y que fue la que más dominó. Dice, organización de los aztecas. Estaba primeramente por los sacerdotes, quienes eran los que hacían los sacrificios. Después eran los militares, que eran elegidos por el gran Tlatoani. Después seguían los altos funcionarios, que eran los encargados de, como generales en la administración militar, y el soberano azteca, que se le conocía como Tlatoani. El Tlatoani era el máximo, elegido por los dioses. Aquí vemos los señores, el sacerdote, lo que eran los comerciantes, los campesinos, y los más bajos eran los esclavos. La economía de los aztecas era una economía basada en el pago de tributos. Cuando ellos no destruían a las demás ciudades, sino que ellos dominaban y les exigían un tributo, ya sea en maíz, en jitomates, en pesca, en diferentes actividades que las demás culturas hacían. Todo lo que se generaba iba directo a la ciudad de Tenochtitlán. La religión, al igual que las demás culturas, era esencialmente astral. Estaba basada en astrología. Los aztecas adoraban a dioses y practicaban ritos y cultos muy diferentes a las demás culturas, como lo fue el sacrificio. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, el máximo dios de todas las culturas, ellos lo tomaron a partir de las anteriores culturas. Aquí están dos dioses: Quetzalcóatl, según el Códice Borbónico, y Huitzilopochtli en el Remensis. Los sacrificios. La cultura azteca era una máxima exponente en los sacrificios. Las demás culturas a eso le tenían miedo, porque ellos, al momento de conquistar a los guerreros que se peleaban con ellos los sacrificaban en masa. Y ellos, lo principal era que les sacaban el corazón y ellos lo sostenían en su brazo, y el cuerpo lo tiraban para que se escurriera la sangre, para que vieran sus enemigos la fiereza que tenían ellos. También ellos, su fundador fue Tenoch, que salió de Aztlán, y que él, según una leyenda, una mitología antigua, dice que él buscaba una señal de su dios para fundar la ciudad. Aquella señal fue un nopal parado, de una águila parada en un nopal devorando una serpiente. Esa fue la señal, y ahí fundaron la ciudad, que sería más tarde el imperio. Después él se alió con los tlaxcaltecas y los pueblos de la región, haciendo una triple alianza, la cual los aztecas le pidieron a las otras señoríos que les dieran una mujer para ser esposa de Tenoch, la cual fue dada, pero fue sacrificada por Tenoch, la cual los demás pueblos se enojaron, pero ellos dominaron sobre los demás, matándolos a todos los demás. También la ciudad de Tenochtitlán, cabe que nació en 1321 y terminó en 1521 con la conquista de México. También la ciudad de Tenochtitlán, lo más impresionante es que estaba asentada sobre un lago, el cual el lago fue casi totalmente seco en las posteriores, pero ellos hacían el cultivo en las chinampas. Por eso las demás culturas cosechaban 2 o 3 veces por año, y ellos cosechaban hasta 6. El otro también muy impresionante fue cómo construyeron pirámides sobre un lago. Eso es una de las grandes hazañas de ingeniería que hicieron los aztecas. Pusieron juncos, que son barrotes de 10 metros encajados sobre el subsuelo, la cual lo revocaban de lodo, y de ahí fue asentada la pirámide hecha con piedra volcánica, porque la piedra volcánica no está tan pesada, y a su vez le echaron
la parte del fango que había en el lago, y eso hizo que se cimentara bien la ciudad y las pirámides, y esos fueron el asentamiento de lo que hoy es la Ciudad de México. Eso fue todo. Muchas gracias. Ahora a continuación vamos a dar una explicación sobre unos objetos que tenemos aquí al frente. Para empezar, como todas las culturas eran nómadas, andaban cazando de un lado a otro del país. Aquí tenemos unas puntas de flecha, las cuales fueron lo principal para la caza antes de que las culturas se asentaran. Estas son las partes de la artesanía que hacían las culturas antiguas. Ese era un dios, como todos los demás dioses, dios de la lluvia, más conocido como Tlaloc. Este caracol los aztecas lo usaban como flauta para llamar a sus compañeros de un traslado de una ciudad a otra. Esta es parte de la argamasa que hacían los aztecas para hacer sus ciudades, y como lo ven es de tierra y está bien cimentada a pesar de que tiene 500 años. En esta figura lo más importante que tenían los tlatoanis eran los penachos, como es lo que tiene esta señora. Estos penachos los más los usaban los tlatoanis, y uno de ellos está en Viena, el penacho de Montezuma. Las vasijas que utilizaban las antiguas culturas eran de madera, como esta, eran platos de madera, o si no usaban esqueletos de animales. Muchas de las artesanías que tenían los antiguos mexicanos eran en la costa, eran hechas con conchas como esta. Y el libro más famoso de los mayas era el Popol Vuh. El Popol Vuh es donde se da toda la historia de la cultura maya en murales, gracias a un fraile que fue recopilado junto con un indígena que le hizo preguntas. Se hizo todo ese estilo de la Biblia de nuestro la cristiana, pero aquí relata cómo fue hecho el hombre, primero del lodo, luego del maíz, y cómo también los dioses podían destruir ese hombre por no hacer caso. Aquí también está sentada cómo se formó el universo, cómo se formaron los animales, cómo era en un principio la tierra era un mundo de tinieblas. También menciona, es muy relativo a la Biblia cristiana por lo que lo hizo un fraile. También aquí hace mención a la guerra, a los grandes señoríos, cómo fueron fundados, y aquí menciona cómo fue fundada la cultura maya en lo que actualmente es Centroamérica. Después se hizo en el norte, en la península de Yucatán, que fue la segunda fase y el fin de la cultura maya. Nosotros le agradecemos mucho a esta cultura astronomía, que hizo el número 0 y que fue una de las máximas exponentes, y fue la que más han querido los mexicanos y la que más se ha descubierto cosas de ella a comparación de otras culturas. Y tenemos sus reliquias en físico, no como la cultura azteca, que está prácticamente destruida y que no existe mucha evidencia, ya que la Ciudad de México está sentada arriba de ella. A continuación vamos a continuar con la actividad. Necesito 7 personas que pasen, por favor. La actividad consiste en tomar hagan una fila por favor, aquí. Les voy a explicar más o menos en qué consiste la actividad. Van a tomar una figura que es alusiva o representa la imagen a la cultura, una de las culturas que hablamos, y la van a pegar donde debe de ir. Está la cultura maya, la mixteca, de las que hablamos. Puede comenzar. Es la cultura oaxaca, no, la cultura zapoteca, perdón, que se ubica en Oaxaca. Exactamente, ahí va muy bien. ¿Qué sigue?
Bueno, a mí me tocó esta y por lo que veo es de la cultura tolteca, ya que esta es la imagen que más representaba a ellos y va en el lugar donde está Hidalgo. Muy bien, exactamente. La cultura teotihuacana se encuentra en Teotihuacán y es la pequeña Cesar. Ok, sí, muy bien. Esta es la cultura azteca y está a un lado de la teotihuacana. Esta es la cultura mixteca, se encuentra ubicada en Oaxaca. Ok, muy bien. Y aquí tenemos la cultura olmeca que se encuentra entre Veracruz y Tabasco. Muy bien. Por último, Es la cultura maya y está otra. bueno, aquí como podemos observar, ya están ubicadas cada una de las culturas donde se encontraban en el territorio mexicano. Ok, por nuestra parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Les agradecemos la presión prestada y compañero, ¿quieres dar unas palabras? Muchas gracias por la atención que pusieron todos nuestros compañeros y un agradecimiento a la maestra Elizabeth Hernández Tovar. Muchas gracias.